Guinea Ecuatorial es un pequeño país ubicado en el occidente africano, justo enfrente del Golfo de Guinea. Con un clima cálido durante todo el año, con una sorprendente biodiversidad, grandes bosques tropicales y playas en estado virgen, lo convierten en un paraíso casi inexplorado y en un punto de llegada obligado para quienes desean olvidarse del bullicio de las grandes urbes. Guinea Ecuatorial está conformada por una zona continental de 25.000 km² aproximadamente, y un pequeño conjunto de islas, entre las que se destacan Corisco, Annobón y la isla de Bioko, lugar principal y donde se ubica la capital del país, Malabo. En esta isla se estableció hasta antes de la llegada de los europeos el reino Bubi, un pueblo bantú basado principalmente en la pesca, con una tradición religiosa establecida y una desarrollada sociedad jerarquizada. En la zona continental habita la etnia Fang, la principal etnia del país, con una larga tradición de guerreros y que representa el 79% de la población total. La región fue descubierta por los portugueses hacia 1471, cuando el capitán Fernando Po descubrió la isla de Bioko y la apodó como la Isla Hermosa, o Formosa en portugués. El 1 de enero de 1472, los portugueses descubrieron la isla de Pagalú, actual Annobón, a la que llamaron Ilha do Annobón, o Isla de Año Nuevo. Las islas permanecieron en manos portuguesas hasta marzo de 1778, momento en que las islas son cedidas a España junto con derechos de trata esclavista y libre comercio en un sector de la costa del Golfo de Guinea. A cambio es la isla de Santa Catalina en el sur de Brasil, por ese entonces en poder de los españoles. Desde aquel momento la región fue denominada como la Guinea Española y pasó a ser una colonia al servicio de la península. Situación que solo sucedía en el papel, ya que la región estaría por mucho tiempo sin presencia europea constante y solo representaría importancia para España cuando perdiera la mayoría de sus colonias en América. La colonización y exploración de la Guinea Española estuvo a cargo de militares y misioneros religiosos, que como muestran archivos de televisión española de principios del siglo XX, su objetivo era convertir a la fe cristiana a los pueblos indígenas y originarios de esta zona. Siempre fue vocación española andar caminos lejos de la patria, ver países exóticos y abrir en ellos cauce a la vida civilizada. Como vivero de estas tradiciones, hoy nos quedan en el África ecuatorial las posesiones del Golfo de Guinea, en donde continúan activas y fecundas nuestras viejas virtudes colonizadoras. La colonización supone mantener una lucha incruenta pero permanente contra las atrasadas costumbres de los pueblos vírgenes. Guinea es un ejemplo a este respecto. Yendo por los poblados es fácil presenciar los baleles indígenas, que expresan muchas veces creencias extravagantes y absurdas supersticiones. La colonia obtuvo su independencia de España el 12 de octubre de 1968, cuando se celebraron las primeras elecciones presidenciales y saliendo victorioso Francisco Macías Nguema, el cual se caracterizaría después por ser una férrea dictadura, en la cual encarceló y torturó a disidentes políticos, entre ellos a sus dos contrincantes en las elecciones del 68. Entre otras cosas produjo la reducción de la población del país y de la desaparición casi por completo de la industria del cacao, la mejor del mundo para aquella época, heredada en parte de la época colonial española. El gobierno de Macías duró 11 años, cuando en 1979 fue derrocado mediante un golpe de estado y enviado a fusilamiento por el teniente coronel Teodoro Obiang, su sobrino. Este acontecimiento se conoció entonces como el Golpe de la Libertad y Obiang obtuvo el apoyo popular, ya que la mayoría de la población estaba en desacuerdo con la forma en que Macías había llevado su largo gobierno. ¿Cómo se vivía durante estos últimos 11 años? Mal. Vivíamos mal. ¿Todo el mundo vivía mal? Compré toda la Guinea. ¿Y usted qué hacía, por ejemplo? Yo trabajaba ¿Y qué pasa, que ganaba poco? poco, muy poco. El precio el sueldo que cobraba, tenían que bajar. ¿Y ahora viven mejor? No, mal. ¿Ahora viven también mal? Bastante, no tanto como anteriormente. Ahora las cosas van arreglando. ¿Y todo el mundo está contento con lo que...? Sí, mucho. Toda la nación está alegre. ¿Y por qué, si antes la gente estaba mal, no protestaba? Hombre, era un gobierno de dictadura. Obiang, a través de una junta militar y con el favoritismo de la población, asumió la presidencia interina hasta 1989, cuando se celebraron las primeras elecciones después del golpe. Como dato curioso, estas elecciones se celebraron con un solo candidato, Teodoro Obiang, avalado por el partido político que había creado 2 años antes, ganaría con el 99% de los votos a favor. Durante el primer gobierno de Obiang se evidenció una notable mejoría de la situación social y económica del país, comparado con la época en que gobernaba Macías. Obiang, gracias en parte a la ayuda económica internacional que comenzaría a recibir Guinea desde entonces, reinició tímidamente la industria del cacao, rehabilitó los sistemas de radio y televisión quebrados y cerrados por Francisco Macías e impulsó el sistema educativo público. Sin embargo, el país todavía vivía bajo un sistema de partido único,
por lo cual varios gobiernos internacionales, en especial España, presionaron al gobierno de Obiang con disminuir o incluso cesar la ayuda económica si su gobierno no implementaba políticas de mayor participación política y un régimen multipartidista en el país. Estas presiones tuvieron algunos efectos satisfactorios, ya que el gobierno de Obiang legalizaría después varios partidos de oposición, lo que trajo aires de optimismo y facilitó el regreso de varios líderes políticos en el exilio. Para las elecciones del 96, Obiang volvería a presentarse, ganando con el 97% de los votos, después de que los partidos de oposición decidieran no presentarse a las elecciones argumentando falta de garantías. Y es que para ese entonces existían ya varias denuncias sobre arrestos por parte del gobierno hacia algunos líderes de oposición y de torturas en la reconocida cárcel de Black Beach, de la que el mismo Obiang había sido director durante el gobierno de su tío. Debido a estas acusaciones y diversos casos de corrupción, entidades como el FMI, el Banco Mundial y gobiernos internacionales deciden cesar su ayuda económica al gobierno de Obiang. Las predicciones económicas de la época vaticinaban que una vez se formalizara el cese de las ayudas, el país iba a sumergirse en una profunda crisis económica. Pero esto no resultó ser del todo cierto, ya que para principios del 96, la empresa norteamericana Chevron confirmaría el hallazgo de importantes yacimientos petrolíferos frente a las costas del Golfo de Guinea. De la ayuda económica al boom petrolero. Desde entonces, gracias a la milagrosa bonanza petrolera del país, la renta por habitante se ha multiplicado, haciendo que este pequeño país de poco menos de 1 millón de personas pasara de ser uno de los países más pobres del continente al país más rico en términos de PIB per cápita de toda la África subsahariana. Según el Banco Mundial, para datos de 2015, el ingreso per cápita de Guinea Ecuatorial llegaba casi a los $19.000, un nivel de ingresos más comparable con países europeos como Portugal o Bélgica. Se cree en parte que esta bonanza favoreció que Obiang de nuevo ganara las elecciones de 2003 y 2009 casi sin ninguna dificultad. Total, la gente ahora viviría mejor que antes, ¿no? Pues es aquí donde se inicia la paradoja, porque aunque el nivel de vida del país haya mejorado desde la época de independencia, estas mejoras no son siquiera equiparables al semejante nivel de ingresos que ostenta este país. Esto, sumado a que esas dos elecciones estuvieron empañadas por acusaciones de fraude y hostigamientos a sedes opositoras por parte de militares. ONGs como Human Rights Watch han dedicado varios informes sobre la grave situación de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Transparencia Internacional en su ranking sobre percepción de la corrupción posicionó a Guinea Ecuatorial en el puesto 163 entre 175 países participantes. En el primer puesto se ubica el país menos corrupto de la lista. Este ranking es de 2013, ya que es el último año en el que se tienen datos del país africano. Activistas ecuatoguineanos como Tutu Ali Kanté frecuentemente denuncian estas y otras irregularidades en conferencias y entrevistas en el extranjero. So we're talking about a country that is characterized by human rights violations, a country that still tortures prisoners as a way of extracting confessions, a country that, despite being the third largest oil producing nation in Africa, third only to Nigeria and Angola, with a GDP per capita that's comparable to that of Japan and France. 75% of the people in that country, in Equatorial Guinea, live on less than $1 a day. ¿Y entonces, a dónde va a parar el dinero del petróleo? Suiza embarga 11 carros por parte de una investigación al vicepresidente de Guinea Ecuatorial. Teodorino Obiang Nguema, hijo del presidente Obiang y actual vicepresidente del país, es investigado y afronta diversos juicios en Suiza y Francia por presuntos lavados de dinero y malversación de fondos públicos. Se le han confiscado lujosos autos y apartamentos en Europa y una mansión en Malibú, California, donde el Departamento de Estado de los Estados Unidos encontró en la residencia, entre varios lujos, una colección entera de pertenencias de Michael Jackson. Sin embargo, dentro del país se le ve ya como el posible sucedor de su padre en la presidencia de Guinea Ecuatorial. Teodorino es requerido por autoridades internacionales, por lo que desde hace un par de años no puede salir de su país natal por el riesgo de ser arrestado y llevado a tribunales. Teodoro Obiang completa este año 38 años ininterrumpidos en el cargo, lo que lo convierte en el presidente africano con más tiempo en el poder. Su gobierno es considerado dictadura por países occidentales como Francia, España y Estados Unidos, a la vez que estos mismos países mantienen inversiones y estrechas relaciones económicas con el país africano, principalmente en la explotación y comercialización del petróleo a través de empresas subsidiarias. Que en fin, no importa mucho si te gastas el dinero público en lujos personales y encierras a tus contradictores políticos, siempre y cuando garantices vender el zumo de dinosaurio a buen precio.
Guinea Ecuatorial ostenta una riqueza inimaginable para tan pequeño territorio, con una biodiversidad y una multiculturalidad increíble. Sin embargo, la desigualdad económica del país es abismal, con una pequeña élite enriquecida a costa de la mayoría, y con un gobierno que da pocos tintes de querer ser abierto a la participación política. Yo presumo de que soy un dictador, porque el sinónimo de dictador viene de dictar las normas. ¿Qué dirigente del país no es un dictador?